Por la tarde, tómate un tiempo para mirar el cielo nocturno. ¿Ves las estrellas? La estrella más cercana a nosotros es el Sol, que por supuesto no se puede ver de noche. Además del Sol, las estrellas más cercanas a nosotros son Alpha Centauri A, Alpha Cen A, Alpha Centauri B, Alpha Cen B, y Próxima Centauri C, o Alpha Cen. Si pudieras subirte a una nave espacial, y si esa nave pudiera viajar a la velocidad de la luz, todavía tomaría más de 4 años llegar a esas estrellas. Y cuando llegues allí, tendrás que regresar porque no podrás vivir allí. Las estrellas no están esparcidas al azar por todo el universo. Se agrupan en cúmulos de galaxias. Nuestra galaxia se llama la Vía Láctea y alberga 100.000 millones de planetas y 100 billones de estrellas y todos están en movimiento. El Sol es la estrella más cercana a nosotros y tiene 8 planetas a su alrededor. Nuestra Tierra, por supuesto, es uno de ellos. La Tierra no está recta, sino que está inclinada hacia un lado y gira a una velocidad de 1609 km por hora. Pero la Tierra no solo gira. También orbita alrededor del Sol a una velocidad de 107,182 km por hora. Cuando la Tierra gira una vez sobre su eje, eso es un día. Cuando la Tierra gira alrededor del Sol una vez, eso es un año. ¿Qué mantiene a la Tierra volando hacia el espacio y más lejos del Sol? ¿Qué impide que los planetas colisionen? Parte de la respuesta es la gravedad. La gravedad del Sol mantiene a la Tierra y a otros planetas en órbita. Como dije, la Tierra está inclinada. Se inclina exactamente en el mismo ángulo que la rotación. La mitad del año, la mitad norte está más cerca del Sol, y la otra mitad del año, es decir, la mitad sur está más cerca del Sol. Esto permite que la mitad de la Tierra se enfríe la mitad del año y luego la otra mitad se enfríe. Esto también le da a la Tierra sus estaciones. Si no se inclina, o lo hace en un ángulo diferente, la Tierra se quemará gradualmente con el tiempo. A estas alturas, ¿cómo crees que es nuestra Tierra? ¿Apareció por accidente, casualidad o fue algo arreglado de antemano? Si fue planeado, ¿quién crees que lo planeó? En casi todos los países existe una especie de ave conocida como pájaro carpintero. La mayoría de las demás aves se posan en los árboles y en las ramas grandes, pero no los pájaros carpinteros, que se posan en los troncos de los árboles. El pájaro carpintero utiliza su pico a la velocidad del rayo para perforar un agujero en el tronco del árbol. Perforó hasta encontrar la madriguera de los insectos. Luego, usa su lengua en el agujero para atrapar insectos y alimentarse. ¿Cómo hace eso el pájaro carpintero sin dañarse la cabeza? ¿Cómo pudo aterrizar en un lado del tronco del árbol? ¿Cuánto mide su lengua? La mayoría de las aves tienen 4 dedos, 3 en la parte delantera y 1 en la parte posterior. Pero los pájaros carpinteros no. Los pájaros carpinteros tienen 2 dedos en la parte delantera y 2 dedos en la parte trasera. Esto le da la capacidad de pararse sobre los troncos de los árboles. Las plumas de su cola son cortas y rígidas para que pueda sostener su cuerpo en los árboles y añadir propulsión cuando picotea. A diferencia de otras aves, su pico tiene una parte suave parecida a una esponja entre la cabeza y el pico, lo que reduce el impacto del picoteo. Su pico es tan fuerte que puede picotear el hormigón. El golpe de un beso es 10 veces más fuerte y basta para matar a una persona. La lengua del pájaro carpintero es más larga que la longitud de su cuerpo. No solo está adherido a la garganta, sino que también serpentea por el interior y está adherido al interior de la parte superior de su cabeza. Esto es también lo que se proporciona para proteger su cerebro de los picotazos. Los pájaros carpinteros son las únicas aves que pueden hacerlo. ¿Por qué existen los pájaros carpinteros? ¿Y de dónde viene? Veremos una cosa más interesante sobre la naturaleza y luego veremos las respuestas a nuestras preguntas. Cuando estaba en la universidad, la computadora que usábamos ocupaba una habitación muy grande. Todavía recuerdo cuando se introdujeron por primera vez las computadoras de mano. Cuando voy a trabajar, uno de mis sueños es tener un teléfono. Llevaré toda la información de las personas que conozco, dónde viven, su cumpleaños, su número de teléfono, por supuesto, y cualquier otra información que quiera saber sobre ellos. Lo quería lo suficientemente pequeño como para caber en mi bolsillo.
En 2007, Apple Corporation lanzó el teléfono en mi imaginación. Cada año mejora cada vez más hasta ahora. No solo llevo un teléfono, sino un teléfono que también es una computadora. Puede hacer más cosas que las que puede hacer la computadora de mi universidad. También cabe en mi bolsillo. Pero esta tecnología no es nada. Míralo con tus propios ojos. Su tamaño es aproximadamente el de una pelota de ping-pong, pero la cámara de televisión más compleja y cara del mundo no puede hacer lo que el ojo puede hacer. Tiene 10 millones de conexiones eléctricas y puede manejar 1,5 millones de mensajes a la vez. La luz ingresa al ojo a través de la córnea, que comienza a doblar los rayos en patrones ordenados. A continuación, utiliza la pupila femenina para agrandarla o reducirla para que la cantidad de luz entre lo suficiente. El anillo del músculo ciliar se encuentra hacia el cristalino y luego reacciona para enfocar los rayos de luz en la retina. Tan gruesa como una hoja de papel de polietileno y cubriendo menos de una pulgada cuadrada, 2,5 centímetros, de la superficie interna del ojo, la retina contiene 130 millones de células receptoras en forma de bastón que dan la visión en blanco y negro y 7 millones tienen forma como conos para la visión del color. La luz que llega a la retina genera una pequeña cantidad de electricidad que viaja a través del nervio óptico del tamaño de una pajita de refresco hasta el centro óptico en la parte posterior del cerebro a 483 km por segundo. Todo el proceso de visión y percepción se completa en aproximadamente 1/500 de segundo. La parte superior del cráneo protege los ojos de los golpes. Los párpados actúan como limpiaparabrisas para limpiar la superficie del ojo. El flujo constante de humedad durante este proceso de limpieza lo proporciona la glándula lagrimal. Estas lágrimas también contienen bacterias asesinas llamadas enzimas que previenen las infecciones. Pequeños cortes o rasguños en la superficie del ojo se reparan y curan por sí solos. Cuando los ojos están cansados, un ojo puede soportar el 90% de la visión de trabajo durante un tiempo mientras el otro descansa y luego invierte la carga. ¿Cómo es eso posible? ¿Los ojos son así de aleatorios? Estás de camino a casa y tienes prisa. Normalmente sigues el camino desde la parada de autobús, pero como tienes prisa acabas atravesando un bosque muy grande. Ya has pasado por ese camino antes y es fácil, pero puede dar miedo. Nunca se sabe si te encuentras con un perro callejero o algún otro animal, o tal vez incluso con alguien que pueda hacerte daño. Conoces el camino de regreso a casa, ya has recorrido ese camino antes. Pero esta vez, en lo profundo del bosque, de repente llegas a un claro de casi 10 metros cuadrados. Allí había una tienda de campaña, pero era una tienda vacía, donde había un pequeño fuego y las brasas aún estaban calientes. La ropa mojada se secaba en una línea horizontal entre dos árboles y había una hielera. Abres esa hielera y está llena de botellas de agua y té. Una mochila llena de comida. Definitivamente te preguntarás quién está ahí. Pero lo que no te preguntarás es cómo surgieron estas cosas por sí solas. Sabes que alguien lo preparó. Eso tiene toda la evidencia de vida inteligente. Alguien pensó en un lugar donde resguardarse del sol y la lluvia. Alguien pensó en agua y la compró. Quien vive aquí desea quedarse allí un tiempo porque está lavando la ropa y almacenando comida. Quien quiera que fuera, no era un niño el que podía llegar a este campamento, ni siquiera un hombre joven. Debe ser alguien lo suficientemente grande y sabio para crear un campamento como este. En nuestra serie anterior de artículos, analizamos algunos de los sistemas complejos de nuestro universo. Hemos visto su disposición y diseño. Hemos visto la complejidad de los animales y partes del cuerpo humano. Si entramos en nuestro universo desde una galaxia muy, muy lejana, no pensaríamos que estas cosas simplemente sucedieron. Vienen con un diseño inteligente y decidido. Este diseño es tan complejo que sabemos que la inteligencia que lo creó debe haber sido mayor que cualquier habilidad humana. Esa es la inteligencia que llamamos Dios. Dios debe existir. Nuestro mundo no puede existir sin esa inteligencia. ¿Cómo es Dios? En lecciones anteriores hemos sido testigos del gran testimonio de Dios. Dios debe existir. Así como nadie miraría un reloj o un teléfono celular y concluiría que es nuevo, nadie puede tener una visión racional de nuestro mundo y pensar que simplemente sucedió. Desde nuestra visión del mundo,
debemos concluir que fue creado, y quien lo creó debe haber sido extremadamente poderoso y superinteligente. Además, quien lo creó estaba sumamente interesado en la creación. El mundo fue creado para proporcionar todo lo necesario en la vida para sostenerse sin influencias externas. El Creador tuvo especial cuidado al crear a los humanos. De todos los animales, somos los únicos que no actuamos por instinto. Tenemos la capacidad de ver, recopilar información, organizar información en nuestra mente, crear planes detallados y ejecutarlos. Un león puede cazar y elaborar un plan de ataque, pero no tiene un plan a largo plazo sobre dónde estará la próxima semana o el próximo mes. No planifica su futuro, ni él ni ningún otro animal pueden hacerlo. Esto significa que nuestro Creador se preocupa mucho por nosotros. ¿Pero podemos saber más sobre este Creador? ¿Nos ama nuestro Creador? ¿Le importa al Creador cómo vivimos? ¿Tiene el Creador un impacto en nuestras vidas? ¿Tiene el Creador un plan para nosotros? Si sabemos cómo es Dios y cuáles son sus planes para nosotros, Dios debe decírnoslo. ¿Nos ha revelado Dios estas cosas? ¿Y cómo lo sabemos? Para responder a esto, quiero que pienses en un pueblo en particular. Todos en el mundo, italianos, británicos, estadounidenses, rusos, chinos y vietnamitas y todos los demás, se muestran diferentes entre sí por su tierra natal. Cada cultura y cada país tiene una patria. Sin embargo, hay una excepción. La excepción es el pueblo judío. Históricamente, los judíos procedían de Israel. Al menos los primeros judíos eran de allí. Durante 4000 años, los judíos y sus descendientes se han distinguido como una nación independiente. Pero rara vez tienen tierra propia. Son las únicas personas para quienes esto es cierto. ¿Cómo se convirtieron en un país? Solo hay un libro que cuenta la historia de cómo los judíos se convirtieron en una nación. Es el libro de la Biblia. La Biblia nos dice que Dios creó la nación judía. Solo así podrán convertirse en una nación. La Biblia que nos cuenta cómo los judíos se convirtieron en una nación también nos habla de Dios. Y también nos dice que Dios creó los cielos y la tierra y todo eso. En la próxima lección, exploraremos la historia que se cuenta en la Biblia y aprenderemos más sobre Dios y lo que Él quiere de nosotros, al observar al pueblo que Él creó, los judíos.